mundo saturado por ideas en conflicto con los grandes principios de la palabra de Dios, precisamos de una cosmovisión que mantenga viva la luz de la verdad. Por eso, presentamos Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia con los pastores Héctor Delgado y Dauris Contreras. Bendiciones de lo alto, apreciados amigos, hermanos. Como siempre, es un inmenso placer llegar a ustedes a través de este programa y de cada uno de los temas que en cada uno de ellos estamos realizando. Reciban un afectuoso saludo en el nombre del Señor. Y qué decir, hoy estaremos tratando un tema sumamente interesante, un tema que hemos estado pensando y en definitiva un tema que no resulta tampoco así como tan fácil, como que uno quisiera mirarlo en blanco y negro, pero realmente no es posible. Así que en el nombre del Señor auguramos su presencia en medio del estudio que estaremos realizando en esta ocasión. Como siempre me acompaña el pastor Dauris Contreras. Saludos amigos, saludos Pastor Delgado. Una vez más estamos aquí con ustedes y agradecemos al Señor por esa oportunidad que nos brinda de llegar a través del programa Fe y Sociedad en un estudio más de uno de los temas que tenemos para hoy. ¿Qué tenemos para hoy, Héctor? Quiero tal vez antes de preguntarte, sí, animar a nuestros amigos a que se suscriban al canal del Pastor Delgado Teológico 7 para que puedan encontrar este y otros temas allí y puedan invitar a otros de sus amigos a que se unan a este programa y podamos seguir creciendo y conociendo más de las cosas que discutimos. Y antes de que Héctor nos diga del tema que vamos a estudiar hoy, ya ustedes lo pueden ver en pantalla, los que lo están mirando, vamos a tener unas palabras de oración para comenzar. amén. Padre bueno del cielo, damos gracias por darnos una vez más la oportunidad de presentar este programa, esperando que tú nos dirijas, que los conceptos emitidos sean de bendición y crecimiento para cada uno de nosotros. Oramos y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Bien, en esta ocasión vamos a estar abordando el tema encuentros cercanos a la muerte. ¿Cómo debemos entender estos fenómenos? ¿Por qué algunas personas, después de tener un accidente o experimentar una enfermedad de gravedad y que supuestamente fallecen, dicen haber visto una luz como al final de un túnel o haber tenido un encuentro con algún ser querido, con algún familiar, con algún amigo? Incluso algunos han dicho que han tenido como una visión del cielo y otros incluso han dicho que han tenido visiones del infierno. ¿Cómo es posible que estos fenómenos ocurran en personas que de pronto se supone que fallecieron y en ocasiones vuelven a la vida contando estas experiencias? ¿Qué podemos decir de estos fenómenos y de estas experiencias a la luz de la palabra de Dios? Es interesante saber que a principios de 1992, la revista Life publicó un relato titulado Visiones de la vida después de la muerte, el último misterio. Y ese artículo trataba la experiencia de personas que habían muerto y supuestamente luego habían revivido. Bueno, digo supuestamente quizás refiriéndome a la muerte, porque de pronto se asume que realmente murieron cuando es muy probable que no lo hayan hecho. De hecho, Clifford Goldstein, ese conocido escritor adventista de origen judío, cuenta en un libro titulado El Día del Dragón una extraña experiencia que tuvo en una ocasión. Y él narra que un día, después de haber tenido un encuentro con un grupo de adventistas que no lo dejaron satisfecho, llegó a una habitación donde él estaba rentando en la universidad y se acostó boca arriba sobre la cama. Y luego él dice que no sabe cómo, pero tuvo una extraña sensación, un hormigueo en las manos, en los pies, y de pronto sintió que su cuerpo, que él estaba como flotando, y luego miraba el cuerpo tendido sobre la cama. Y él se movió a través de un túnel saturado por el silbido del viento y una niebla crepitante, es lo que quiero decir. Él sentía como que estaba volando por las nubes
Y este tipo de experiencia en el mundo de la nueva era y en el mundo espiritista se conoce como viaje astral. Ese fenómeno él lo comenta y no tiene nada que ver como con un encuentro cercano a la muerte, pero luego él descubre, investigando lo que le ocurrió y después de haberse convertido a la fe cristiana adventista, que este caso es similar a lo que ocurre con los encuentros cercanos a la muerte. Algunos especialistas han señalado que los centenares de relatos acerca de experiencias cercanas a la muerte son demasiado convincentes y demasiado similares para uno negarse a creerlo. De hecho, las encuestas estiman que 8 millones de norteamericanos han tenido experiencias cercanas a la muerte. Los encuentros cercanos a la muerte casi han venido como a convertirse en una tendencia normal hoy. Entiéndase que médicos, psicólogos, sociólogos, biólogos y filósofos de todo el mundo están investigando estos fenómenos. De hecho, existe un diario titulado Journal of Near Death Studies y también existe una asociación internacional de estudios sobre los encuentros cercanos a la muerte. Si bien fenómenos similares se han registrado en tiempos tan antiguos como, por ejemplo, los que están registrados en el libro tibetano de los muertos, no fue sino hasta 1970 cuando el psiquiatra Raymond Moody publicó un libro titulado Life After Life o Vida después de la muerte. Y a partir de la publicación de ese libro, que vendió casi 8 millones de copias, fue cuando las experiencias cercanas a la muerte concitaron la atención de la sociedad norteamericana. Así que estamos hablando, Dauris, de un fenómeno absorbente que se está expandiendo como la ola de un tsunami, inundándolo todo. Es así. ¿Cuál fue el último autor que tú mencionabas ahora mismo, Héctor? Mencioné a Raymond Moody. El último que escribió, Raymond Moody, ¿verdad que sí? Ajá. Bueno, no el último que escribió, sino que a partir de la publicación de un libro que él hizo, donde consultó numerosísimos casos de personas que habían tenido experiencias cercanas a la muerte, él publicó ese libro, Life After Life. Entonces, a partir de eso ha habido como un despertar, un enganche total con la temática, ya incluso a nivel científico. Sí, él hizo ese estudio en el 1975, me parece que fue. Sí, el libro fue publicado en 1970. Hay algunas, ya anterior a eso, en Francia había algunos psicólogos que en algunos diálogos respecto a experiencias que personas tenían, de esas personas que suben montañas, se comenzó ya a estudiar un poco acerca de eso, no necesariamente experiencias cercanas a la muerte, pero sí cosas que ocurrían en eventos similares. Ahora, hay una persona, Héctor, que es muy conocida, es Elizabeth Kubler-Ross. Ya. Ella, justamente durante el tiempo cercano a Moody, porque parece que eran contemporáneos ellos, esta mujer, ella es doctora, trabajaba con pacientes con enfermedades terminales. Y ella, estudiando el fenómeno, decidió investigar esos casos que ella tenía. Y cuando estaba estudiando el tema, me llamó la atención que ella describe esos como etapas. La neurociencia hipotetiza que los eventos, las experiencias cercanas a la muerte, son como la forma de una persona enfrentarse a la enfermedad y enfrentarse también a la misma muerte. Es como coping, como tratar de hacer las paces con la muerte, pero todo llegar a hacer eso tiene un proceso. Y las fases que propone esta doctora, ella escribió un libro muy famoso, que en español es Sobre la muerte y los moribundos, en el cual ella propone las etapas y forma interesante, las mismas etapas que ocurren en esa persona antes de morir fueron luego aplicadas a las personas que pasan por un duelo. ¿Ok? So, lo mismo que enfrenta a la persona que va a morir con la negación, que le da depresión, con lo otro y llega a la aceptación, son las mismas etapas que se describen en las etapas del duelo.
Mm, So, ella lo presenta desde ese punto de vista. Son como personas que saben que van a morir, pero pasan por cada uno de esos elementos. Ahora, es evidente también que esas experiencias cercanas a la muerte están enlazadas con las creencias culturales o religiosas de la persona. Y de naturalmente. forma natural, está enlazado con lo que tiene una persona de idea o de creencia sobre qué pasa cuando una persona se muere. Mm, Y por esa razón, las experiencias cercanas a la muerte se parecen mucho en la forma como son descritas. Por ejemplo, um, John Lilly expresó, usó el término en el año 1972. Fue popularizado también por quien tú presentaste, que fue Moody. Y una de las cosas que se hizo ese estudio que se hizo. Hay varios pasos. Por ejemplo, lo primero es que hay una paz y una liberación del dolor. Hay una percepción como de relajamiento y como música de otro mundo que la gente escucha. Hay una conciencia como de un espíritu que está ascendiendo de la persona, se sale del cuerpo. Tú mencionaste alguno de esos también. Ah, a la persona también, supuestamente, el espíritu va dejando la tierra y va subiendo, ascendiendo rápidamente a través de un túnel o una luz que está en el universo de la oscuridad. A veces también las personas se encuentran con seres queridos, como tú mencionaste, ah, o también se encuentran con una deidad, o a veces, en el caso si es cristiano, sería con Dios. Y muchos, como tú mencionas, también con el infierno. Son esos eventos, son esas experiencias que nosotros no podemos negar que son ciertas porque ellos lo experimentan y nosotros las sabemos que porque realmente no se mueren, ellos regresan y escriben lo que experimentaron. Y por eso llaman experiencias cercanas a la muerte, porque la cercana no es que muera la persona. Sin embargo, cuando esas experiencias son obtenidas o son tenidas por las personas, la persona está supuestamente consciente de que está muerta, pero en esa misma conciencia de que está muerta ocurre todo esto. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver, ya vemos la parte científica entiende que ahí hay unos elementos que son, ¿cómo le llaman eso? Son como el resultado de una integración multisensorial mm. corporal turbada. ¿Qué ocurre durante eventos que amenazan la vida? Eso es más o menos la hipótesis que tiene la ciencia. Pero es un evento que nosotros no podemos negar, es un evento que está allí y aunque nosotros no tengamos la explicación completa al fenómeno, es un evento real. Ahora bien, no es mentira que esas experiencias están enlazadas con las creencias de las personas. Y al igual que los sueños, al igual que otros elementos del duelo, también como hablamos en un tema, son experiencias que están enlazadas con las creencias de las personas religiosas. Aunque admitimos que son experiencias reales, entiéndase, eso no significa necesariamente que uno está avalando la fuente de donde está procediendo semejante experiencia. Tampoco creo que nosotros podamos tener una respuesta puntual para todas esas experiencias. Podrán, por ejemplo, estuve leyendo un artículo recientemente y el autor decía que aunque no podemos decir que la persona al contar esas experiencias está mintiendo, hay casos de personas que han escrito, por ejemplo, se supo de alguien que escribió un libro contando experiencias de esa naturaleza. El libro se hizo un bestseller, se vendió y posteriormente la persona confiesa que mintió porque necesitaba dinero e hizo Mm, un libro respecto a algo que la gente estaba creyendo y le sacó provecho. Hay tremendo. muchas cosas detrás de las experiencias humanas, pero en el caso nuestro no queremos juzgar la experiencia de nadie, pero también queremos ser un poco objetivos al evaluar esto. Vamos a esta Correcto. breve pausa y regresamos enseguida. Adelante. Estás escuchando Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia. Estamos estudiando en esta ocasión el tema de los encuentros cercanos a la muerte. ¿Cómo debemos entender estos fenómenos? Ya hemos estado mirando que desde muy antiguo se conoce de estas experiencias en diferentes culturas
y de manera particular en Norteamérica a partir de la publicación del libro de Moody de 1970 es cuando estos fenómenos alcanzan un nivel de estudio un poco más prominente. Dowry estuvo hablando también de otra autora que examinó estos casos y luego encuentra ciertas coincidencias. Yo estuve mencionando el caso del Clifford Goldstein con un supuesto viaje astral y luego él mismo llegó a la conclusión de que todo eso fue un engaño, que eso lo atribuye a Satanás, que quiso arrastrarlo hacia el espiritismo, muy popular en sus días y muy practicado en el área donde él estaba. Y entonces, a raíz de eso, él logra clarificar sus ideas. Mientras tú mencionabas los estudios que referiste ahorita, Dauri, yo estuve buscando en mi biblioteca de Kindle, en mi teléfono, un libro que compré hace poco, precisamente porque me interesó esto hace mucho. Y a raíz de cuando vi el libro promoviéndolo, me puse a investigar un poco del autor y del libro y lo compré. Y el libro se llama Los sueños de los moribundos, el encuentro con el sentido y la esperanza al final de la vida. Christopher Keir, junto con Corinne Mardorosian, ellos escriben este libro. Y él dice que cuando él llegó como médico neurocirujano al hospital, jovencito, apenas tenía 22 años, algo así de edad, recién graduado, sin experiencia práctica, trató el caso de alguien que estaba enfermo del SIDA y estaba muriendo, y él quería tratarlo para extenderle la vida, comprometido con sus votos. Pero la enfermera que estaba allí, que ya tenía como 20 años trabajando en el hospital, le dijo, mira, no lo intente porque él ya está en la fase final de su vida. Le dijo, pero ¿cómo tú lo sabes? Dice, ya él está dialogando con su abuela. Y él ha estado teniendo diálogo con su abuela y a raíz de eso los hemos visto y nos hemos dado cuenta que esa es la etapa final. Él le dijo, mira, nosotros estamos comprometidos a extender la vida. Y ella le dijo, si tú quieres, hazlo. Pero en mi experiencia de todos estos años trabajando aquí, ese es otro caso más que me dice a mí que la vida está terminando. Interesante. Pero aquí tenemos, Dauri, los supuestos viajes astrales, que en la práctica viene siendo lo mismo. Tenemos casos de personas que han dicho que han muerto, se han declarado muertas clínicamente, han regresado a la vida y cuentan estas experiencias, pero también tenemos otros que empiezan a tener sueños lúcidos, como se le llama. Sueños con seres queridos como una etapa de cerrar el momento último de la vida. Y muchas personas encuentran esperanza y consuelo y fortaleza para dar ese paso hacia la inexistencia como nosotros entendemos la muerte. Es evidente que estamos frente a unos eventos que son inexplicables. Inexplicables desde el punto de vista científico. La ciencia puede teorizar y decir, bueno, es una forma de la persona tener una resolución consigo mismo. Es una forma de la persona, pues, enfrentar lo inevitable. Son etapas en una persona que trata de tener un cierre con su vida, con un ser querido, o lo que sea. El punto es que el fenómeno es real, pero nosotros no tenemos tal vez todas las explicaciones al mismo. Sin embargo, Héctor, en nuestra sociedad, por ejemplo, nuestra sociedad occidental, que comparte también con otras sociedades en algunos aspectos, la creencia es que los seres humanos, hay una entidad llamada alma que sale del cuerpo y esa entidad vive sin el cuerpo. Eso es general, eso es una creencia generalizada. Basado en esto, en la idea también de que los muertos pueden hablar, como presentan los psíquicos. Pueden comunicarse con los vivos. Una persona puede comunicarse con los vivos y los vivos con los muertos también. Cuando tú unes todas esas creencias y lo estudias el fenómeno que estamos estudiando a la luz de esas creencias, es evidente que todo ese tipo de ideas van a confluir para formar las experiencias cercanas a la muerte. Diríamos, Dauri, que si esas creencias no se tuvieran, tendríamos un marco diferente para explorar estas experiencias. Posiblemente. Pero posiblemente. Al creer que existe una dualidad en el ser humano, el cuerpo material y un espectro inmaterial dentro de ti llamado alma o como se quiera llamar, es evidente que la gente entonces dice, fue mi alma que estuvo flotando.
y le atribuye Sí. al alma la conciencia que tiene él como ser corpóreo propiamente. Ujú. Cuando no También, es el alma que está teniendo la experiencia, sino yo con mi cuerpo, mis emociones y mis células y mis sí. órganos. Ahora bien, Héctor, yo quiero mencionar el hecho de que la mente humana es algo muy complejo. Del estudio de la neurociencia es un estudio interminable. La neurociencia es algo interminable Bueno, porque increíble. la mente humana es tan compleja como lo es el universo. Dado que es así, nosotros nos enfrentamos frente a un gigante que lo que nosotros podríamos decir puede ser limitado. Ahora, yo también quiero decir que Dios nos creó y Dios como un ser infinito ha creado muchas cosas en nosotros, las cuales nosotros tal vez no podamos siempre entender. Por ejemplo, Héctor, ¿cómo es posible que tú te das una cortada, verdad? El médico te cose y su carne se restaura otra vez. Esa carne sana. ¿Cómo Dios ha creado el cuerpo muchas veces para que se autoproteja? El sistema inmune, por ejemplo. El sistema inmune permite que cuando tu cuerpo es atacado, hay unos organismos allí, unas células allí que luchan con ese eh, elemento foráneo que viene a ti y pelea la enfermedad, pelea con el virus. O sea, Dios hizo el cuerpo humano para que pueda sanarse solo, que pueda pelear contra eh, elementos foráneos. Yo tampoco sé si podría haber alguna forma en la cual Dios haya creado el ser humano, en la cual su mente pueda resolver ciertas cosas antes de morirse, o tal vez llamar la atención de una persona con experiencias similares. Son cosas de las cuales yo no sé si podría ser el caso. Ah, de lo que nosotros creemos sobre lo que es el alma y lo que sea, Ujú, ujú, ujú. eh, si Dios haya creado el ser humano en el cual la mente humana tiene esa capacidad, con todas las experiencias que tiene durante toda su vida, y que al final de su vida haya alguna forma, tal vez de repensar su vida una vez más, de meditar en lo que ha hecho durante toda su vida, en cómo ha tratado a las personas, y se encuentra como una especie de tratar de hacer una resolución, Héctor, a eso. Bueno, es que en realidad nosotros nunca sabremos qué tanto de eso que la persona dice experimentar es como una especie de autoproyección de Ujú. cosas que él quiso que fueran de una manera, no lo fueron, que le afectaron afectivo, emocionalmente, de manera muy intensa. Quizás encuentros con personas queridas que ya fallecieron no son más que el reflejo de situaciones no resueltas con esas personas antes de morir. Pero lo cierto es que nosotros que concibimos la existencia del mundo espiritual, donde sabemos que existen seres buenos, pero también seres demoníacos, y que estos interactúan, y que el ser humano se encuentra en medio del fuego cruzado de estas Fuerzas. existencias Ujú, espirituales, ¿verdad? ujú. Entonces, nosotros tampoco podremos saber exactamente en cada caso cuándo es genuino, cuándo no es. Sin embargo, cuando algunos casos de esto, como los encuentros cercanos a la muerte, que dicen que murieron y estuvieron conscientes en forma incorpórea, eso nosotros lo podemos rechazar Claro, sí, sí, en porque la cualquier Biblia ya. porque ya eso entra en conflicto con verdades Ujú, bíblicas. ujú. Sabes, Dauri, que también hay que tomar en cuenta la posibilidad. Y yo ahora mientras hablo contigo, recuerdo un caso, no recuerdo el año exactamente ahora, pero en tiempos de los pioneros se dio el caso de una hermana que interna en un hospital empezó a tener algunas visiones. Y algunos empezaron a creer que quizás, así como Elena de Juárez recibió el don de profecía, ella también lo había recibido. Y las visiones que ella supuestamente tenía, lo que describía, eran muy similar. Pero luego se descubrió que inmediatamente pararon de suministrarle un medicamento que le estaban dando, las visiones también se pararon. Mm. Y luego no eran visiones reales, sino un efecto, diríamos, secundario de un medicamento que se le estaba A suministrando. lo mejor una alucinación. Eran alucinaciones y estaban estructuradas en base a las imágenes mentales y el conocimiento religioso que tenía.
¿Existe la Perfecto. posibilidad de que algunas de estas experiencias sean el resultado de efecto de algún medicamento? Pues mira, aquí te voy a mencionar un par de casos. La ketamina, que es un anestésico general, cuando esta sustancia se suministra en dosis baja, se consigue un sentimiento apacible, soñador, similar al gas hilirante. Mm, Los usuarios informan de sensaciones de sentirse que estaban flotando, de que se salieron ligeramente de su cuerpo, y también se sabe mm, que cuando estas dosis se suministran en cantidades superiores, producen efectos alucinógenos que pueden hacer sentir al usuario que está muy lejos de su cuerpo. Incluso esta experiencia se conoce como entrar en el agujero K y se ha comparado con una experiencia de cercana a la muerte, con las sensaciones de subir y separarse del cuerpo. Y muchos usuarios de este producto en dosis altas por necesidades médicas eh, encuentran que ese suceso fue como una experiencia espiritualmente significante para ellos, pero para otros los afectó de tal manera que le dio mucho miedo, mucho susto. También se sabe que a la falta de oxígeno, con el tiempo, cuando el oxígeno está ausente en el cuerpo, se producen daños cerebrales. Y a mayor daño, mayores son los efectos. Durante la recuperación de esos daños, en caso de ser posible, pueden aparecer anomalías psicológicas y neurológicas como la amnesia, una regresión de la personalidad, incluso alucinaciones. Por mm. eso, nosotros debemos tener mucho cuidado con las historias que escuchamos, no decir un no rotundo a cada cosa, no opinar demasiado rápido tampoco, pero ser cuidadoso, juicioso y ponderar de manera idónea estas ideas para proveerles como un marco más amplio a las personas para que tengan cómo juzgar y evaluar esos hechos. Eso es correcto. Las experiencias de cada uno son individuales. En última instancia, Héctor, eh, toda experiencia humana debe ser probada a través de la palabra. Esa es nuestra perspectiva. Es la norma, Esa es la no. toda conducta y experiencia. Cualquier experiencia que tenga cada ser humano debe ser eh, testeada. ¿Cuál es la palabra que debería usar yo? Testing, como Eh, escaneada quizás a través de eso, sí, o evaluada o debe ser juzgada, evaluada, debe ser evaluada. evaluada a través de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios podrá decirnos, no que la experiencia no sea real, pero puede iluminarnos tal vez sobre la fuente o tal vez cómo deberíamos entender eso. Ujú. Porque te voy a decir, Héctor, esto ya lo hemos mencionado en algún otro programa, y es que a medida que el tiempo pasa, los engaños de Satanás van a ser mucho más grandes. Y cuando nosotros basamos la vida en una experiencia fuera de lo que ya Dios ha revelado, entonces podemos correr el peligro de ser engañados. Ujú. Y por esa razón debe ser la palabra de Dios la que debe evaluar todo lo que nosotros hacemos, experimentamos. Mm. Cualquier cosa que no esté avalado por la palabra debe ser cuidadosamente descrito y analizado, porque en última instancia es la revelación de Dios explícita la que debe normar, la que debe determinar nuestras experiencias. Hay muchas personas, por ejemplo, que todo lo hacen, oh, el espíritu me dijo, el espíritu esto, que el espíritu me dijo el otro. Ningún espíritu va a contradecir la palabra. Y si lo contradice, pues entonces no viene de Dios. De modo que cualquier experiencia que nosotros podamos escuchar o podamos tener, incluso nosotros mismos, yo debo saber, bueno, la palabra dice eso, por lo tanto, yo no puedo evaluar eso como de Dios. ¿Me doy a entender? So, Le debe ser la norma. adelanto a nuestros oyentes que hoy no estamos entrando a evidencia bíblica directa porque con este programa estamos sentando las bases para los siguientes programas que vamos a seguir en esta misma línea. Sí me gustaría añadir dos cosas más, que es una información de que nosotros sí creemos en la vida después de la muerte, pero no inmediatamente la persona muere. Perfecto. Creemos en la vida después de la muerte en el sentido de que una vez uno muere, entra en un, vamos a decirlo de esta manera, en un estado de inconsciencia en el que espera la mañana de la resurrección o el día de la resurrección. Y entonces,
allí el Señor nos devolverá la existencia. Me gustaría ratificar que hace unos años la revista Psychology Today publicó un artículo donde el psicólogo Ronald Siegel calificó las experiencias cercanas a la muerte como alucinaciones basadas en imágenes almacenadas en el cerebro. Y también afirmó que todos esos fenómenos tienen una fuerte semejanza con los informes de las alucinaciones que son inducidas por las drogas y que también son producidas por otras condiciones, a veces experiencias traumáticas. Y me gustaría ya, porque hemos llegado al final de nuestro tiempo, usar un texto bíblico que lo retomaremos en nuestro siguiente programa, y es Eclesiastés capítulo 9, versos 5 y 6. Allí dice el sabio: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa, pues la memoria de ellos es puesta en olvido. También han desaparecido su amor, su odio y su envidia. Ya no tienen parte en este mundo en todo lo que se hace debajo del sol. Si una persona dice haber muerto un momento, varios minutos, luego despierta y dice que volvió a vivir y trae estas historias, esas historias deben ser evaluadas a la luz de pasajes como esto. Y este pasaje muestra que si la persona realmente muere, entra en un estado de inconsciencia total. Su memoria no sigue activa, percibiendo experiencias, no, pasa al olvido. No sabe nada, no está experimentando un conocimiento que no tenía. También las emociones más profundas como el amor, el odio y la envidia no están operando. Así es. Cosas contrarias a lo que ocurre en los encuentros cercanos a la muerte. De manera que apelamos no al sentido común, sino al juicio, en el sentido de que nosotros tenemos que evaluar estas experiencias a la luz de lo que dice en la Biblia. Correcto. Y tener cuidado de que nuestras presuposiciones o nuestras creencias doctrinales, que a veces están en conflicto con la palabra, sean las que me motiven a mí a aceptar una experiencia que no es genuina, que es real, pero no tiene una fuente buena como de Dios, por ejemplo, y luego creerla así nomás. Perfecto. Así que, habiendo llegado al final, Dauris, ¿qué tú podrías decirle a nuestros amigos oyentes? Bueno, decir a nuestros amigos que se aferren siempre a la palabra del Señor y que esa sea la norma para juzgar nuestras experiencias. Bien, entonces será hasta la próxima entrega. Que Dios pueda bendecirle y le ayude a tener claridad de entendimiento a través del estudio de su palabra. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima entrega. Que Dios te bendiga.